Lo que estamos viendo se puede explicar con física y con química. Esto que estamos viendo es física, más que química es física. Pero está dentro del programa, ¿no? Bien, entonces continuamos. Entonces el número cuántico que vamos a ver, bueno, vamos a terminar de ver, es el número cuántico M, rojo. Vamos a poner el número cuántico M, ¿ok? ¿Qué nombre recibe este número cuántico? Este número cuántico recibe el nombre de número cuántico magnético. Magneto. Recibe el nombre de número cuántico magneto. ¿Y qué información nos da este número cuántico? Nos indica la orientación. Nos indica la orientación del orbital. M es el tercero, ¿no? Sí, este es el tercer número cuántico. Ahora, este número cuántico tiene una condición. Este número cuántico está condicionado por los valores que puede tomar L. Vean, vamos a ponerlo aquí. Está condicionado. Está condicionado por los valores. Por los valores que puede tomar el número cuántico L. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Fíjense bien. La orientación está referenciada al número cuántico segundo, que es el L. Entonces, fíjense bien. ¿Qué valores puede tomar este número cuántico M? Cuántico. Lo vamos a llamar como LS, que es el número cuántico L con un subnivel S. Número cuántico L con un subnivel P. Número cuántico L con un subnivel D. Y un nivel cuántico, perdón, y un número cuántico con subnivel F. Entonces, nos dice que el número cuántico M nos da la orientación. Entonces, cuando hablamos de la orientación, estamos hablando sobre qué posición puede tener el orbital. En el caso del primer subnivel energético, va a tener una orientación 0. Es decir, únicamente va a poder tener una orientación. Yo ahorita los explico. Este es magnético, ¿no? Sí, correcto. En el caso del subnivel P, puede tomar valores de -1, 0, y +1. En el caso de D, puede tomar valores de -2, -1, 0, +1, +2. Y en el caso de F, puede tomar valores de -3, -2, -1, 0, +1, +2 y +3. Entonces, estas son las orientaciones que puede tener cada uno de los orbitales. Y fíjense bien, en lo que copian. Copienlo y ahorita les muestro. Ya, profe. Ya. Ok, un segundo. Sí, dime. ¿El tercero es signo de interrogación o qué? Ah, es una D. Es una D. Es una D. ¿La de Lejos? Ah, ya tengo hambre.
Exacto. Niños, ¿Listo? No. Ay, ¿qué hiciste? listo. ¿Ya terminaron de copiar? Ok, vean. Bueno, ok, esperamos. Porque vean, esto de la orientación magnética tiene una razón y va muy de la mano con ¿qué? Va muy de la mano con la forma que puede tener el orbital. Recuerden que el nivel, el número cuántico L nos indica la forma de ese orbital. Cuando tiene un subnivel de energía S, su forma es esférica. Cuando tiene un subnivel P, tiene una forma lubular en 2 dimensiones. Y en el caso de una forma del subnivel D y del subnivel F, también tiene una forma lobular, pero en 3 dimensiones. Entonces, de ahí se va a manejar qué tipo de orientación tiene cada uno de estos orbitales. ¿Ok? Entonces, ¿pueden ver mi cámara? Sí, ¿verdad? ¿Sí ven? Entonces vean, ¿sí ven esto? ¿No? Es un círculo. ¿Sí lo ven? Entonces vean, cuando nosotros hablamos de una orientación magnética S, quiere decir que además tiene una orientación. ¿Por qué? Porque vean, si yo muevo el círculo, ¿cuántas formas puedo ver el círculo? Es que no se cambia. No cambia, ¿verdad? Entonces, correcto, siempre va a tener la misma forma, es decir, la misma orientación. Vean mi dedo, no importa si lo pongo aquí o lo pongo aquí, pues es lo mismo, nunca cambia. Ajá. Entonces, por eso en el número cuántico M, su orientación es solamente una. ¿Por qué? Porque yo lo giro y nunca va a cambiar. Siempre va a ser una orientación. Ahora, en el segundo subnivel, que es una forma lubular, en el caso del número cuántico P, vean, aquí la forma ya es lobular y aquí sí ya cambian las orientaciones. Puede tener orientación en -1, en 0 y en +1. ¿Ya vieron? Son 3 orientaciones ¿Y diferentes. del otro lado también sigue siendo -1? ¿Sí? No, vean, es aquí, vean, si lo regresamos es -1, lo que pasa es que ponemos una referencia, pongamos que este punto es nuestra referencia. Aquí es -1, 0 y +1. O sea, mi referencia sí cambió totalmente. ¿Ok? Y después vuelve a ser 0. Correcto, después vuelve a ser 0 y otra vez se vuelve a repetir. ¿Ya vieron? Entonces, por eso, en mi subnivel de energía P tiene 3 orientaciones diferentes. En -1, 0 y +1. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué sucede con el subnivel D? Vean, este ya es una forma lobular, pero en 3 dimensiones. Aquí ya aumentan las orientaciones. Puede tener en -2, en -1, en 0, -1 y -2. ¿Ya vieron? ¿Por qué? Porque cambia la forma en la que van teniendo estos orbitales. Entonces se vuelve cada vez más complejo. ¿Por qué? Porque cada vez va teniendo más lóbulos. Entonces, por lo tanto, en el último subnivel de energía, que es el F, por eso tiene todavía más orientaciones, porque vean cuántos lóbulos tiene. Si yo tomo únicamente uno de referencia, lo puedo poner de diferentes formas. Entonces, esto se refiere a la orientación magnética. ¿En qué posición va a tener ese orbital? ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí. Bien. ¿Podemos continuar? Chicos, ¿sí queda claro? Gaby, Isaac, Camilo. ¿Sí? ¿Sí vieron mi cámara? ¿Sí? Ok. Claro, profe. Muy bien. Entonces, vamos a ver el último orbital de energía. ¿Qué nos dice el último orbital de energía? Vamos a ponerlo aquí. Ponemos aquí cortar y listo. Entonces, ¿qué nos dice el último subnivel de energía? El último subnivel de energía se llama S. Rojo. Se llama S. Este recibe el nombre de spin. Este número cuántico recibe el nombre de spin.
O también puede ser spin. Ujú. Ahora, ¿qué información nos da este número cuántico? La información que nos da este número cuántico es la rotación del electrón, la rotación del electrón sobre sí mismo. Ujú. Esta rotación puede ser positiva, siendo a favor de las manecillas del reloj, o puede ser en contra. Ujú. O en contra de las manecillas. Ujú. ¿Qué quiere decir eso? Que un electrón sobre un orbital puede girar a favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. ¿Cómo es que nosotros estructuramos esto? Hay una regla que se llama la regla de Hund, que nos dice cómo es que se mueve ese electrón y cómo es que se expresa ese movimiento. En una configuración electrónica, estos movimientos se representan a través de flechas hacia arriba y flechas hacia abajo. Es decir, si un electrón lo ven representado con este movimiento, con una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo, quiere decir que está llevando a cabo su movimiento de manera completa. Si nada más tuviera una flecha hacia arriba, querría decir que únicamente está girando a favor de las manecillas del reloj. O si nada más se encuentra una flecha que está indicada hacia abajo, quiere decir que ese electrón únicamente está girando en contra de las manecillas del reloj. Entonces, ambos movimientos se complementan. Es como circulan los planetas, ¿no? Sí, correcto. Correcto. Lo que pasa es que además de que el átomo esté en un constante movimiento y que el electrón está rotando, también el electrón se va moviendo, es decir, no está estático girando, no, sino que el mismo electrón también va moviéndose a lo largo y a lo ancho de todo ese átomo. Las dos flechas, ¿cuáles son? La flecha de arriba es a favor de las manecillas y la flecha hacia abajo es en contra de las manecillas. ¿Las otras dos? Lo mismo, lo que pasa es que podemos encontrarlas expresadas de manera junta o por separado, dependiendo dónde se encuentre mi electrón. Ok. ¿Ok? Muy bien, entonces vean, cuando nosotros explicamos la estructura de un átomo, lo explicamos a través de estos 4 números cuánticos. Número cuántico n, que indica el tamaño del orbital. Número cuántico L, que indica la forma del orbital. Número cuántico m, que indica la orientación de ese orbital. Y el número cuántico S, que indica de qué forma está girando el electrón a lo largo de todo el átomo. ¿Ok? Entonces, si ponemos una conclusión para esto, vamos a poner por aquí conclusión. ¿Abajo? ¿Sí? Le ponemos conclusión. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que para cada electrón, van a haber 4 números cuánticos. Van a haber 4 números cuánticos, que expresan la estructura de un átomo. Siendo estos N, L, M y S.
sabiendo que cada uno puede adquirir un valor diferente. Ujú. ¿Expresa la qué? ¿Estructura? Expresan la estructura de un átomo. Expresan la estructura de un átomo, siendo estos N, L, M y S. Pero ¿por qué si se hace la L? Ah, no, es que es nada más es para expresarla, por ejemplo, si es así, pues de repente dices, ah, pues es nada más un palito, ¿no? Ah, Entonces por eso se hace como en cursiva, un palito. para que se pueda diferenciar que es una L. Un palito. Un palito, o dicen que es una I mayúscula. Una I mayúscula también, correcto. Aunque ya al lado con los dos palitos. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Muy bien, ¿dudas, preguntas? No, pero. Facilito, ¿no? Ok. ¿Cómo, Camilo? Ah, ok. Sí, el día de ayer vimos el número cuántico M, el número cuántico N, hoy terminamos con el L y el S. Ujú. Entonces, esto nos va a llevar a una aplicación que se llama configuraciones electrónicas. Me dicen cuando podamos continuar. Ok. Le dije, cabrón. Dije, no dije, droga. Pero. Ahí son solo las actividades Sobre sí mismo. ¿Qué llevas? ¿Cuál es la manita, güey? Pues ya está lista, ¿no? Ah, todavía está lista. Ya, profe. ¿Listo? Ok. ¿Listo, chicos? Ya. ¿Sí? No. Sí. Sí, pero si ya quitamos. Un minutito. Pero, pues, no activado. Activas el modo activado y la opción está en la parte de configuración. Lo activas y te dice con papás, con tu novia, con amigos, Sí, ya sé. famoso personal. Y ya sé, pero Elimina el chat. Ay, no, yo por eso siempre elimino los chats. yo también. No me importa si se pierden fotos. Bye, bye. ¿Listo? Sí, bro. ¿Listo, Octavio? No, la galería. ¡Ah, profe! Se ve la no, es abajito de esta. No, No, es pegadito este. Ya listo. ¿Listo? Ok. Entonces, continuamos. Ok, entonces esto va acá. Muy bien, entonces esto ya lo habíamos visto, ¿ok? Esta parte de aquí arriba. Ya habíamos visto que es una capa de valencia y que es un electrón de valencia. Recuerden que una capa de valencia corresponde al último nivel de energía.
y el electrón de valencia son los electrones que van a girar en esa última capa. Entonces ya vimos por cuál número cuántico está representados esas capas de valencia. O el número cuántico M, que son los tamaños o los niveles de energía. ¿Ok? Entonces fíjense, con ayuda, vean este ejemplo de aquí, ¿con ayuda de qué? Con ayuda de esta representación que ya vimos, ¿no? Que cómo podemos representar un elemento con su símbolo, con su, ¿qué es lo de arriba y qué es lo de abajo? Correcto, número atómico y masa atómica, podemos encontrar que la configuración electrónica de un elemento. Y esto de azul de aquí es su configuración electrónica, que nos dice cómo está estructurado su átomo y además cuáles van a ser sus electrones de valencia. ¿Qué pasó, Aranza? ¿Se apagó? Sí. ¿Cómo crees? Si no, el CPU está aquí abajo, préndelo. ¿Usted habla español? Ok, a ver. Les voy cambiando de diapositiva y vayan copiando esto, por favor. Si me enseñó nada más existe uno que ha sido, ¿cómo se llama? ¿Bormoso? No, solo existe uno que ha sido traducido. ¿Qué? ¿Tiene un historia aquí? No, No me creo. solo existe uno. Ah, yo vi Ahí está. Pero pues se lo hacen en YouTube y está viendo la película. No me extrañó, pero eso es lo Lo que sí es que creo que vas a tener que volver a... Deja descargar el audio y lo pones Porque en el video. no creo que más que el CPU fue... Esa que es el la monitor. Esa no es la original. Ok, bien. Entonces vamos a poner un subtítulo nuevo. Nuestro subtítulo es configuración electrónica. Ah, es el título. Sí. Entonces, ¿qué nos dice la configuración electrónica? La configuración electrónica nos dice cómo están organizados los electrones en los distintos niveles de energía, es decir, en las órbitas. ¿Qué es lo que va a suceder? Nosotros vamos a tener un átomo de cualquier elemento, ¿no? Supongamos que es este núcleo, ¿no? Supongamos que es un átomo de cualquier elemento y va a tener ese átomo, va a tener su núcleo y alrededor de ese núcleo van a estar girando ¿quiénes? Estos orbitales, ¿ok? Entonces, dentro de esos orbitales vamos a poder observar cómo están girando y cómo están acomodados esos electrones. Es decir, yo voy a entender con la configuración electrónica cuántos electrones van a tener en el primer orbital, en el segundo orbital, en el tercero y así sucesivamente. Recuerden que los orbitales están organizados de acuerdo al número cuántico M, que nos dice el nivel de energía. Recuerden que puede haber máximo de 1 a 7 niveles de energía. Y no todos los elementos tienen esos 7 niveles de energía. Algunos nada más van a tener 1, algunos 2, a otros 3 y así hasta que los máximos átomos de los elementos que tengan máximos niveles de energía van a tener como límite esos 7 niveles de energía. Pero esa es la configuración electrónica. Nos permite entender cómo están organizados los electrones a través de los orbitales. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Este tema es bien importante porque los que vayan a hacer examen de Comipems viene este tema. Este tema. Profe, en los subtítulos de la clase le pusieron por los que Cabana City Community. No tiene sentido. A ver, diga, hace algo sin sentido y a ver qué dice. Ahorita vemos. Entonces les digo, quien vaya a hacer examen de Comipems viene este tema. Y si van a hacer examen de colocación, también a veces les preguntan esto en cualquier prepa. ¿Ok? Entonces vamos a estudiar. Bien, continuamos. Entonces dice, el orden de los orbitales se rige por 3 leyes diferentes. Cuando nosotros estudiamos las configuraciones electrónicas, debemos entender 3 leyes diferentes. La primera ley, que es el principio de exclusión de Pauli, la segunda es el principio de Aufbau y la tercera es la regla de Hund.
Son 3 reglas que utilizamos para entender la configuración electrónica. ¿Qué nos dicen cada una de estas leyes? El principio de exclusión de Pauli, ¿qué nos dice? Nos dice que 2 electrones en un átomo no pueden tener los 4 números cuánticos iguales. Si 2 electrones tienen iguales n, l y m, por tanto se encuentran en el mismo orbital. Por lo tanto es necesario que un electrón tenga un spin positivo y el otro un spin negativo. Ejemplo, aquí el ejemplo que nos dan es el elemento de helio. El elemento de helio tiene 2 electrones. ¿Y qué nos dice? Nos dice que su nivel de energía n es 1, su nivel de energía L es 0, su nivel de energía M es 0 y la rotación de cada uno de los electrones es uno positivo y uno negativo. Entonces, por lo tanto, con ayuda de esto podemos describir su configuración electrónica y la rotación de los electrones. No voy a poner mucho hincapié en cada una de las reglas, solo es mencionárselas, ¿ok? A nosotros no nos interesa entender cada una de estas, solo que vamos a aplicar cada una de estas reglas para entender cómo se lleva a cabo la configuración electrónica. Bien, el segundo punto, que es, yo digo que el más importante, yo creo que es el más importante, ¿qué nos dice? Es el principio de llenado progresivo de Aufbau. Aufbau fue un científico alemán y está en su nombre porque él inventó o más bien describió esta ley. ¿Qué nos dice? Los electrones pasan a ocupar los orbitales de menor energía y progresivamente se va llenando los orbitales de mayor energía. De acuerdo al principio de Aufbau, la configuración electrónica de un átomo se expresa mediante una secuencia. Lo siguiente que vamos a ver es justamente esto, el principio de llenado progresivo de Aufbau, que es cómo nosotros vamos a ir organizando los electrones a través de los orbitales. Y claro, esto se llena de acuerdo a los números cuánticos. ¿Qué hacen? Y la última regla que dice, la regla de Hund. ¿Qué nos dice la regla de Hund? Nos dice que los orbitales con igual nivel de energía se llenan progresivamente de manera que siempre existe un mayor número de electrones desapareados. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de electrones desapareados depende de la rotación que tengan cada uno de estos electrones. Entonces, va a depender del átomo, claro, la regla de Hund que va a ser aplicada. Siempre pongo este tema de la regla de Hund en nuestro tema de configuraciones electrónicas, pero depende mucho porque este tema sí está un poco complejo. Entonces ya veremos si lo vemos o no. Digo, eso no pasa nada, eso sería el extra del extra del extra. Pero no lo vemos por lo regular porque sí es un tema un poco complejo. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué es lo que quiero que entiendan con esto? Que ahorita que vamos a estudiar las configuraciones electrónicas se basan en 3 leyes. Primera ley, que es el principio de exclusión de Pauli. Segunda ley, que es el principio de llenado progresivo de Aufbau. Y tercera ley, que es la regla de Hund. Estas 3 leyes las vamos a aplicar para que entiendan o para que entendamos cómo es que organizamos los electrones a través de los orbitales de un átomo. ¿Ok? Bien. ¿Dudas, preguntas? No, pero creo que no. Falta media hora. Sí. Bueno, 24 minutos. Muy bien, cópienlo, si no continúo. No, parece esa de naranja. Punto para cómo. Es que llega un momento en el que está toda una rodada que se recuerda. No me acuerdo. También, güey.
De que la venta de quiero dormir. Se ve que se desarrollamos tanto una hoja que se hacía polvo. ¿Listo? ¿Le va a publicar? Claro. Ah, Vas al rato lo que Ok, entonces vean, esta es la explicación de los números cuánticos. Ujú. Ah, sí, claro. ¿Ahí? Ok, vamos a esperar. ¿Allá? Ok. Bien. Entonces, vean, esta es la explicación de los números cuánticos. Esto ya lo explicamos, ya no es necesario volverlo a explicar. Pero es la base de las configuraciones electrónicas. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a terminar con esto. Vamos a platicar sobre los orbitales de energía. ¿Qué nos dicen los orbitales de energía? Dice, los orbitales de energía se dividen en 7 niveles. ¿Cuáles van a ser cada uno de estos niveles? Recuerden que estos niveles están representados por el número cuántico m, que nos dicen cuál es el tamaño de ese orbital. Mientras más alejado esté ese orbital, mayor energía va a tener ese. Entonces, ¿cómo los organizamos? Los orbitales o los niveles de energía se organizan del número 1 al número 7, donde el número 1 es el orbital más cercano al núcleo. Es decir, tenemos un núcleo aquí, y vean la imagen que les puse. Tenemos a nuestro núcleo aquí. Y conforme van avanzando los orbitales o los niveles de energía, se van haciendo cada vez más alejados. Es decir, mientras vaya avanzando ese nivel de energía, ¿qué es lo que va a suceder? Mayor nivel de energía va a tener. Por lo tanto, el orbital 1 va a ser el más cercano al núcleo, pero no solamente reciben una nomenclatura de 1 a 7, también pueden recibir el nombre en letras. El orbital 1 también recibe el nombre de K, el orbital 2 recibe el nombre de L, el orbital 3 recibe el nombre de M, el orbital 4 recibe el nombre de N, el orbital 5 recibe el nombre de O, el orbital 6 recibe el nombre de P y el orbital 7 recibe el nombre de Q. Entonces, cada uno de estos, vean, hasta les puse un código de colores, está organizado desde el centro al más externo, es decir, cada vez va a ir alejándose un poco más el orbital del núcleo. Pero aquí no se vayan a confundir, porque nosotros creeríamos, o uno creería, que entre más acercado del núcleo, el orbital tendrá mayor nivel de energía. Y no, es todo lo contrario. Mientras más alejado esté el orbital del núcleo, mayor nivel de energía tendrá. Y mucho ojo aquí, mucho ojo aquí. ¿Cuántos niveles de energía pueden tener como máximo los átomos? 7. Como máximo 7, ni 8, ni 9, ni... No, 7 como máximo. Ni más, ni menos. Máximo 7. Por eso pueden tener menos, de 1 a 7, pero no más de 7. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Entonces dice, los orbitales son el lugar donde son distribuidos los electrones. Alrededor de estos orbitales van a estar girando, ¿quiénes? Los electrones.
Aquellos que tienen menos energía giran en el orbital 1, ¿ok? Cuanto más alejado del núcleo estén girando el electrón, mayor es su nivel de energía. Es lo que les estaba diciendo. Mientras más alejado está el orbital del núcleo, mayor energía va a tener ese orbital. ¿Hasta aquí alguna duda de cómo se organizan los orbitales? ¿No? Ok, bien, entonces mucha atención aquí también. ¿Qué más nos dice? Nos dice, además de cada nivel de energía, se dividen en subniveles, los cuales son diferentes. S, P, D y F. Ahora les pregunto, ¿estos números o estas letras a qué representan? Representan a otro número cuántico. Este número cuántico está representado por la letra L. Porque recuerden que son subniveles de energía. ¿Qué nos dice esos subniveles de energía? Nos dicen la forma que pueden tener esos orbitales. Podemos tener formas S, formas P, formas D y formas F. Pero ¿qué nos dicen esas formas? Nos dicen el número máximo de electrones que puede tener ese subnivel. Es decir, en un subnivel S le van a caber un máximo de 2 electrones. En un subnivel P le van a caber un máximo de 6 electrones. En un subnivel D vamos a tener un máximo de 10 electrones. Y en un subnivel F vamos a tener un máximo de 14 electrones. Si ustedes recuerdan, el número cuántico, tanto M como L, se complementan. ¿Por qué? Porque nos están diciendo el tamaño y la forma del orbital. Entonces, esta es la base. La voy a cambiar tantito, ahorita la regreso. Esta es la base para que nosotros podamos construir esto. Esto es lo que nos va a ayudar a ¿qué? A desarrollar nuestras configuraciones electrónicas. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí. Ok, entonces la siguiente clase les voy a enseñar a construir esto. ¿Ok? Esto de aquí. ¿Sí? Bien, entonces terminen de copiar, por favor. Es importante que lo tengan todos. Todos. No me estoy enojando, nada más les estoy comentando. ¿Todo pro? Sí. Pero lo voy a publicar. Bueno, yo no me quisiera llevar tarea, ¿verdad? No, Aquí Ah, no yo tampoco, sabía. profe. Pues cópienlo. todo es lo más importante. ¿Mm? Todo es lo más importante sobre el cuadrito. Todo es importante. Literal, todo esto es importante. Ok. 10-4, comandante. Muy bien. Aquí alto 0-4. ¿No viste el del segundo? Les recuerdo que la siguiente semana ya comenzamos a resolver guías. Sí, por favor, ¿está difícil el examen? Más o menos. Nah, profe. Buenas preguntas, creo que sea. Creo que sea. Ya tengo hecho el examen. Yo puse 5 preguntas nada más, pero me lo regresaron. Y la guía siempre es como Voy a poner 30, vamos a poner 30 preguntas en la guía. Yo había puesto 5, pero me dijeron que pusiera más preguntas. Ponga 6, profe. Porque nada más eran 5 problemas. Eran 5, bueno, son 5 problemas. El examen. Haga Entonces, 30 preguntas y si tenemos más los 5 problemas, pues ya tenemos los 5. entonces, lo voy a modificar en algunas cosas. Le voy a poner un poco más de teoría, pero esos 5 problemas se van a quedar. ¿Ok? Entonces, están sencillos, la verdad, es de lo que hemos trabajado a lo largo de todo este bimestre. ¿Cómo lo pones? Bueno, no de este, sino más bien ya del pasado, porque esto ya es de... Bueno, este tema, a pesar de que lo incluimos en el tercer bimestre, ya no lo preguntamos este semestre, ¿ok? Este bimestre. Lo preguntamos hasta el siguiente. O sea, como por mayo. Como por... ¿Qué es? Febrero, como por abril, más o menos. Regresando de vacaciones de Semana Santa. ¿Cuántas vacaciones de Semana Santa? Del 11 al 22. Sí. Yo no sé, 11 días. Son 10 días, pues sí, sin contar a fines de semana. ¿No? ¿O que de qué hablamos?
Sí, sí. ¿De Semana Santa? ¿No quedan 15 días? ¿Eso bien, mi hermano? Bueno, sí son 15, pero, o sea, ya no se cuenta ni sábado ni domingo, ni sábado ni domingo. Ok. O sea que sí nos veríamos hasta el 26. 22, no, es el 23. No, justo, a ver, me hacen dudar ustedes. Es que nunca viste Kikutowski. A ver, es... Butowski. Loser. Sí, No, claro. o sea, nosotros siempre nos ha encantado Kikutowski. Ahí, Fíjense bien. Semana Santa empieza el 11 de abril y termina el 22 de abril. Entonces regresamos a clases el 25 de abril. Porque 22 es viernes. Entonces ya no se cuenta ni 23 ni 24. Porque ese es el fin de semana. Regresamos el 25. Pero ¿de qué se preocupan? Falta mucho. Faltan 2 meses todavía. Pero echaron más ganas, los tolerantes. Faltan 2 meses y vean, estos 2 meses nos da perfecto para terminar estos temas. Después de esto vemos nomenclatura química. Después de nomenclatura química vemos reacciones químicas. Oiga, bro. Después de reacciones químicas vemos ácido-base, estequiometría y terminamos con química de los alimentos. Sí, pero creo que se va a estar olvidando algo. O creo que ya no lo vamos a hacer. No, El proyecto. ¿Cuál proyecto, bro? Es que con esto de las idas, de las vueltas, no nos permite trabajar. La verdad sí, profe. ¿Ah? La verdad sí. Sí, porque, o sea, sí, no se me olvida. De verdad, créanme, no se me olvida. No se me olvida, lo tengo presente desde el día 1, pero les digo, con esto de las idas y vueltas, No me acuerdo Ah, creo que ahora todavía me llega. Ah, es que cada semestre lo que hacemos, bueno, cada semestre, cada año, cada ciclo escolar, lo que hacemos es desarrollar un proyecto de acuerdo a los objetivos sostenibles de la Agenda 2030. Entonces son proyectos que pueden ser del medio ambiente, de alimentación, de educación, de lo que sea. Pero no tengo nada de ideas, ¿verdad? No, sí, los tengo ya planteados, pero les digo, con estas idas y vueltas es complicado. ¿Por qué? Porque no sabemos si en 2-3 semanas otras nos van a regresar, ¿saben? Entonces ¿No lo digo, vamos a hacer? no, sí lo vamos a hacer, solo dejen que se estabilice esto. O sea, ahorita porque apenas regresamos, hace ayer. Pero si yo te digo que nos iba a tardar mínimo 6 meses en hacerlo. Sí, yo lo sé, pero no se preocupen, tranquilos, no se pasan, no se preocupen, no se preocupen. Lo hacemos como. pues creo que tú y yo éramos. Creo que sí, sí, Ah, profe. sí. Yo soy equipo con el Tavo. Correcto. Ah, sí. No, cabrón, no, Mauro, para hacer nada. Pero no se preocupen, no se preocupen. Y gracias por tocar el tema. En las prácticas, yo creo que vamos a hacer una el viernes, ¿ok? Porque tenemos los materiales y todo. Ujú. Digo, los que estamos en línea, pues ya saben cómo se les demuestran las prácticas, pero sí vamos a hacer uno, ¿ok? Bien, entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, maestro. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bien. Perfecto. Entonces, si ya terminaron de copiarlo, listo. Sería todo por el día de hoy. Continuamos el día de mañana. Y, a ver, denme un segundo, no se vayan. ¿Qué dijeron? Bueno, denme un segundo.